Entonces, bienvenidos a la sesión número 2. Hoy vamos a ver temas del estado de resultados, estado de flujo de caja y flujos de caja libre. Mientras vayan teniendo dudas, ya saben, como siempre, el micrófono está a disposición de ustedes. Cuando quieran, simplemente me interrumpen cualquier duda que tengan o me pueden escribir en el chat. Prefiero por micrófono, es más fácil llevarlo. Entonces, vamos a empezar con el estado de resultados. El estado de resultados probablemente es el estado financiero que más conocen o más visto, ¿verdad? La mayoría de personas que han tenido ya sea algún cargo gerencial o han sido administradores de una empresa, probablemente han visto un estado de resultados. Muchas veces le llaman el estado también de pérdidas y ganancias, en inglés el income statement o profit and loss statement. Hay diferentes formas que le llaman de nombres, pero si empieza con ventas y termina en utilidad neta o utilidad del periodo o algo por el estilo, es un estado de resultados. ¿Verdad? Los contadores muchas veces les gusta complicar un poco la terminología y hoy vamos a ir descifrando un par de cosas en el proceso del estado de resultados. El estado de resultados resume los ingresos y los egresos y los gastos de la empresa, los egresos de la empresa. Y a diferencia del balance general, sí representa un periodo en el tiempo. ¿Se recuerdan que el balance general es una foto en el tiempo, un momento en el tiempo? Este sí ya es un periodo de tiempo, ¿verdad? Ya va a ser un mes, un año, un trimestre, un semestre, ¿verdad? O sea, lo que estamos viendo es lo que pasó en ese periodo de tiempo. Y otra cosa que es muy importante del estado de resultados que tengan claro es de que no representa el flujo de efectivo, sino que lo que está midiendo es una rentabilidad. Y aquí vamos a ver un ejemplo entre la diferencia de lo devengado y lo percibido, ¿verdad? Entonces el estado de resultados empieza con ventas, después tenemos costo de ventas, en los costos de ventas vamos a ir viendo también más detalle cada una de estas cuentas, pero el costo de ventas básicamente me va a decir eh, cuánto es mi costo relacionado directamente con el proceso de ir vendiendo, ¿sí? Son los costos que van atados a la venta, por ende el nombre de costo de venta. Eso me llama utilidad bruta. Después tenemos los gastos, aquí lo tengo yo súper resumido. Normalmente hay mucho más detalle en un estado de resultados, pero aquí entran todos los gastos administrativos y gastos de venta, gastos operativos, todo lo que es un gasto de la empresa, pero que no lo puedo amarrar directamente a las ventas o que puede ser puede ser escalonado con las ventas, ¿verdad? Que, por ejemplo, yo tengo cierta cantidad de personal, eso me aguanta por un tiempo, un número de ventas y después voy a tener que contratar uno. Entonces, un gasto como semivariable, ¿verdad? Todo eso se puede ir a gastos. Eso nos lleva a EBITDA, que es nuestro primer término financiero que estamos hablando. Vamos a verlo más a detalle. Luego tenemos depreciación. Vamos a ver también unos ejemplos de depreciaciones. Después pasamos a la utilidad operativa o EBIT. EBIT va a ser la definición financiera. Vamos a entrar a detalle qué es el EBIT y qué quiere decir y la importancia del EBIT y el EBITDA. Después pasamos a los intereses. Los intereses únicamente, muchas empresas lo van a presentar neto de ingresos y egresos en intereses, ¿verdad? Si la empresa tiene alguna cuenta de ahorro, alguna chiquera que paga intereses, pues aquí van a ver el monto neto entre lo que pagaron de intereses más lo que recibieron de intereses. Después, utilidad antes de impuestos. Si están en el régimen del 25% de impuestos, van a ver que de aquí es donde se calcula los impuestos. Pagamos los impuestos y llegamos a la utilidad neta, que es el final del proceso. Entonces, ahorita quiero enseñarles un ejemplo relativamente rápido de la diferencia entre lo devengado y lo percibido y por qué un estado de resultados no representa flujo. Entonces, imaginemos que tenemos este ejemplo sencillo, ¿verdad? Que vamos a poner una cocina en nuestra casa y vamos a vender productos en el supermercado. Para montar el negocio voy a comprar utensilios para cocinar por $900. Mi materia prima va a representar un 40% de la venta. Ese es mi costo de venta, ¿verdad? O sea, el costo de venta va a ser el 40% de lo que yo venda. Mis gastos fijos, ahí va a ir más o menos lo que yo calculo gastar en luz, agua, etcétera, etcétera. Son $350. Mi depreciación, o sea, lo que se van gastando mis utensilios o yo puedo depreciar, son $15 al mes. Las ventas para los primeros 3 meses, yo estimo vender $1,000, $2,000 y $3,000 durante esos 3 meses. Mi
mi cadena de distribución o como yo voy a vender mi producto es a través de supermercados y los supermercados me van a pagar a mí cada 60 días, que es más o menos común. Hay muchos supermercados que se tardan hasta más, hasta 90 días, ¿verdad? Pero normalmente tienen unas cuentas por cobrar de 60 a 90 días. Y yo, como fui pilas, logré negociar con mis proveedores de la materia prima que yo les pago a ellos cada 30 días. Entonces, veamos cómo se ve este negocito que vamos a montar en la casa. Entonces tengo mi primer mes, vendo 1000, el 40% es mi costo de venta, me dejo una utilidad bruta de $600, pago mis 350 de gastos fijos, menos la depreciación, $15, me quedan $235, pago mis impuestos de los $235, $58.75, me queda una utilidad neta de $176.25. ¿No? No es un gran negocio, pero solo vendí 1000, no está tan mal. Siguiente mes ya se va viendo más bonito, ya tengo 626.25, ¿verdad? Las relaciones se mantienen. Y en el tercer mes ya vendo 3000, ya me está dejando 1076.25, ya es algo interesante, ¿verdad? Pero veamos por qué es que un estado de resultados realmente no es un flujo de efectivo. Entonces, enfoquémonos solamente en el primer mes, ¿verdad? Vamos a enfocar solamente en el primer mes. Esos $1000, primero, la depreciación no es un movimiento efectivo, ¿verdad? O sea que eso ni siquiera debería estar ahí, que es un gasto que realmente no es una salida de efectivo. Entonces no debería estar ahí. Siguiente, esas ventas que yo recibo en el mes 1, realmente no las recibo. O sea, yo hice $1000 de venta, pero yo las voy a recibir hasta en el tercer mes por las cuentas por cobrar. Van a tardar 60 días en pagarme, ¿verdad? Entonces yo las voy a ver hasta el mes 3. Luego, el costo de venta, sí, es un gasto que yo tengo que pagar, pero no lo tengo que pagar ese mismo mes, porque yo tengo un crédito de 30 días, entonces lo pago en el segundo mes, ¿verdad? Por mi crédito de 30 días. ¿Y dónde está mi inversión de utensilios? Yo gasté $900 y no aparecen en ningún lado, ¿sí? Entonces, eso es algo que hay que mantener en mente y este ejemplo lo pone muy claro por qué un estado de resultados no es un flujo de efectivo y no deberían de confundirlo nunca con un flujo de efectivo. ¿No tienen alguna duda de algo de lo que acabamos de ver hasta el momento? Okay. Entonces, el estado de resultados empieza con las ventas, ¿verdad? Es como que el propósito de toda empresa es generar ventas. Se refiere a la venta de bienes y servicios, no necesariamente tiene que ser bienes, pueden ser servicios. Y como vieron en el ejemplo anterior, en el estado de resultados las ventas se registran en el momento que se cierra la venta, no necesariamente en el momento en el que yo doy el servicio, ni en el momento en el que me pagan, ¿sí? Sino que se registran en el momento en el que la venta se realiza, ¿sí? Si la venta es generada en efectivo, o sea, si yo logro vender mi servicio, mi producto en efectivo, eso entra directamente en el estado de resultados como caja y bancos. Ahora, si yo esa venta no la logré vender en efectivo o al contado, sino que me va a generar una cuenta por cobrar, entonces se va como un activo a una cuenta por cobrar. Luego tenemos el costo de ventas. El costo de ventas en inglés le denominan Cost of Goods Sold y sus siglas la van a ver abreviadas siempre como COGS, ¿verdad? Que viene el Cost of Goods Sold. También a veces puede ser COS, que es Cost of Service o Cost of Revenue, ¿verdad? Todo básicamente dice lo mismo. Para alguien que es un fabricante es relativamente sencillo calcular el costo de ventas. El costo de venta va a ser la mano de obra directa en procesar el producto, las materias primas que compró y los gastos que tuvo que hacer para producir ese producto. Todo eso entra entre el costo de venta. Ahora, el más fácil tal vez es pensar en una tienda, ¿verdad? Si ustedes venden, por decirles, lapiceros, ¿sí? Si ustedes tienen una venta de lapiceros, el costo de venta que yo voy a poner en el estado de resultados es el costo de mi materia prima, o sea, cuánto me costó este lapicero. Entonces, si yo lo vendía a $2 y a mí me costó $1, mi costo de venta es 1, mi utilidad bruta es $1. Esta es la forma más fácil de verlo. Y ahora para las empresas de servicios se vuelve más complicado porque legalmente o fiscalmente la SAT realmente no contempla un costo de venta de servicios, ¿verdad? Pero ustedes le pueden decir a sus contadores si esos servicios que ustedes están prestando, las personas lo facturan o están bajo planilla o algo por el estilo, ustedes le pueden pedir que lo registre bajo costo de venta. Y lo que ustedes quieren
o la idea de registrarlo en ese punto es tratar de amarrar la mayoría de los costos que ustedes puedan, que sean variables a la venta, como un costo de venta o un costo de servicio. ¿Por qué? Porque entonces le va a dar una mejor idea de dónde se está yendo el dinero en su empresa. Perdón, ¿Sí? Héctor, ahí sería como la gasolina, por ejemplo. ¿O Depende no? cuál sea el giro del negocio. Sí, la gasolina puede ser un costo variable. O sea, si ustedes son, por ejemplo, un visitador médico, ¿verdad? Un visitador médico que tiene que estar de oficina de médico en médico todas las semanas, podría poner ese gasto de combustible, cambiarlo a un costo, ¿verdad? Porque es un costo de venta y ponerlo como un costo de venta. Pero son, al final de cuentas, aquí es donde yo les digo que se mezcla un poquito la ciencia y el arte, ¿verdad? O sea, va a depender mucho del giro del negocio y va a depender mucho de qué es lo que ustedes quieren medir y no todos los negocios los van a medir exactamente iguales. Por ejemplo, en nuestro servicio de consultoría, nosotros por decisión gerencial ponemos nuestros honorarios o las horas que estamos con nuestros clientes o las horas que estamos dando clases, las ponemos como un costo de venta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos gusta medir de lo que estamos vendiendo, si realmente le estamos sacando el jugo a lo que estamos vendiendo, ¿verdad? En vez de simplemente tirar nuestros honorarios de las horas trabajadas al gasto, porque entonces se pierde un poquito, ¿verdad? Porque ya no estamos separando entre mi servicio está siendo rentable y después ya veo si mi operación es rentable, ¿verdad? Entonces, si lo estoy separando, ¿sí? Si yo tiraría todos mis honorarios al gasto, ya no estoy mezclando números, entonces ya no sé si es que mi operación no es rentable o es que mi servicio no es rentable. No sé si me explico o ven ahí la diferencia, ¿sí? Es muy importante poder distinguir eso como administradores o como empresarios entre qué es lo que no es rentable. Es que no es rentable mi negocio, o sea, no es rentable mi venta y costo de venta, o no es rentable mi operación, porque la operación es más fácil de cambiarla. Es decir, yo puedo cambiarme de oficinas para bajar mis rentas, puedo cambiar, dejar ir personal si estoy perdiendo en operación, puedo hacer más cosas yo y dejar de subcontratar tanto para reducir mi gasto de operación. Ahora, si el problema está en el costo de venta, puedo subir mis precios, ¿verdad? O puedo ver si logro reducir de alguna manera cuánto cobro yo por hora a la empresa y tratar de mejorar mi margen bruto. Entonces, es importante poder distinguir dónde se está yendo el dinero y por ende catalogar qué es un costo de venta y qué es un gasto. No tanto por el tema fiscal, sino que más por el tema administrativo, que aquí es donde se divide un poquito la contabilidad de las finanzas, ¿verdad? La contabilidad es más para récord fiscal y en las finanzas a mí sí me importa saber si es un costo de venta o es un gasto para poder tomar decisiones gerenciales. No sé si tienen alguna duda ahí del lado de costo de ventas. Igual si tienen alguna duda en el proceso, algo no les queda claro, ya saben que siempre pueden abrir sus micrófonos y preguntar. Entonces, si yo a las ventas le resto mis costos, llegamos a la utilidad bruta, que era nuestra primera fila, ¿verdad? Que era lo que yo les decía. Ese es mi primer paso en el estado de resultados y es el primer paso, es obviamente sumamente importante, ¿verdad? Porque de lo que yo logre sacar en esa utilidad bruta es con lo que voy a poder pagar toda la operación. Entonces, por eso es que les decía yo que es importante entender ese número, ¿verdad? Porque y puede ser que al final a mí no me quede dinero, pero yo tengo que entender si ese dinero no me queda a mí porque estoy vendiendo muy barato o estoy comprando materia prima muy cara o es porque mis rentas son muy altas, estoy pagando muy altos salarios, tengo mucho personal, o sea, ¿qué es? ¿Verdad? Y si yo no sé distinguir dónde está saliendo el dinero, nunca voy a poder identificar dónde está mi problema. Entonces, pasamos a la utilidad bruta. Luego pasamos a los gastos operativos o administrativos. Aquí las empresas lo dividen de diferentes maneras y aquí otra vez vuelve a pasar lo mismo. Es medio arte, medio ciencia y va a depender mucho de cómo ustedes lo quieran hacer. En Estados Unidos lo denominan como Selling General and Administrative, ¿verdad? SG&A, aquí lo tenemos. Y se refiere a los gastos de ventas y generales, ¿sí? Y administrativos. Aquí vamos a tener salarios,
todo lo que sea tecnología, gastos de contabilidad, vehículos, etcétera, etcétera. Todo lo que no sea asociado a la venta o que yo no pueda amarrar directamente a la venta, se pasa a gastos y aquí lo pueden dividir como ustedes quieran. Pueden tener un rubro que se llame gastos generales y desglosar todo abajo, o pueden poner gastos administrativos, gastos operativos, gastos de venta, gastos de I, pueden desglosarlo como ustedes quieran. Otro punto que es importante que también deben de tener ustedes claro y hablarlo con su contador, si ustedes tienen alguna empresa que tiene materia prima, que tiene activos fijos y que tiene inmuebles, etcétera, etcétera, es cómo están manejando la depreciación y si el contador está metiendo la depreciación adentro de los gastos o no, ¿verdad? Entonces esa parte es bastante importante y saber qué está pasando con esa depreciación. Y como vimos, es importante saber qué está pasando con esa depreciación porque nosotros tenemos que saber dónde está la depreciación, porque como vimos no es un gasto efectivo, entonces yo tengo que saber si ese gasto está dentro de mis gastos operativos o dónde está metido, ¿sí? Entonces, si yo a la utilidad bruta le resto mis gastos, pasamos a la utilidad operativa, que como dice el nombre, es la utilidad que me queda después de operar. Aquí vamos a entrar ahorita exactamente a la diferencia entre utilidad operativa, EBIT y EBITDA y por qué existen. Y es muy importante tener claras las diferencias entre las dos, entre las tres, ¿verdad? La utilidad operativa es un término contable, ¿sí? Si nosotros vemos el EBITDA, como les mencioné, es un término financiero. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre utilidad operativa, EBITDA y EBIT? Es que EBIT y EBITDA son extremadamente claros en qué incluyen y qué excluyen. Mientras que utilidad operativa, como les mencioné anteriormente, es medio una mezcla ahí, no sé si están las depreciaciones incluidas o no. Si yo les digo EBITDA, que viene del inglés Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, quiere decir los ingresos antes de los intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, quiere decir que es todo lo que generó la empresa antes de pagar intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, ¿sí? O sea, las depreciaciones y amortizaciones no están incluidas. Entonces yo ya lo tengo claro. Mientras que si yo les digo utilidad operativa, tengo que aclarar, ¿incluye o no? ¿Verdad? Y luego tenemos, si quieren, voy a pasarme de una vez y regreso a la depreciación. ¿Verdad? Voy a regresar a estas slides. Y luego tenemos el EBIT, ¿sí? El EBIT es Earnings Before Interest and Taxes. O sea, la depreciación ya está quitada, ya está restada. Entonces, no me queda duda. Si alguien me dice, mira, esta es la utilidad esta es la utilidad operativa de mi empresa. Entonces, mi pregunta como financiero sería, ¿esa utilidad operativa es EBIT o EBITDA? Porque sí hay una diferencia entre las dos, ¿verdad? Que la utilidad operativa no me aclara. Entonces, ustedes tienen que poder diferenciar entre las dos y por eso existe la diferencia entre EBIT y EBITDA, ¿sí? Entonces, veamos por qué existe la diferencia. El EBITDA es importante porque es uno de los proxies o una forma de identificar lo más cercano al flujo de efectivo que hay. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, la depreciación no es un flujo de efectivo, o sea, no es un movimiento cash. Entonces, si yo la quito de la ecuación, me da más o menos una idea cuánto genera la empresa de sus operaciones, ¿sí? ¿Alguien se anima a decirme la diferencia entre depreciación y amortización? ¿Alguien sabe la diferencia? Pueden abrir sus micrófonos o ponerlo en el chat si quieren. Se vale adivinar. Depreciación es como el valor que pierde un valor, perdón, un bien tangible. Y la amortización es lo que usted está contribuyendo a reducir alguna deuda. Eso es lo que se me Sí, ocurre a ahí hay mí una, así. ese es uno de los problemas, sí, ese es uno de los problemas que tiene justo la amortización, ¿verdad? Que los contadores la usan para amortizar un pago, pero también la usan como término de depreciación. La diferencia realmente cuando hablan aquí de depreciación y amortización, se refieren a que los activos fijos tangibles se deprecian y los activos fijos intangibles se amortizan en el tiempo. O sea, es lo mismo, solo que uno se refiere a tangibles y otro a intangibles. Un ejemplo, un vehículo, una máquina, se deprecia, es un activo fijo tangible, ¿sí?
una marca, un goodwill, que lo vimos en la sesión pasada, una página de internet, ¿sí? Una patente, otros derechos de autor, todo ese tipo de que son activos, pero no son tangibles, eso se amortiza, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablemos durante este curso en depreciaciones, me voy a referir a ambas, a depreciaciones y amortizaciones, pero para no estar diciendo cada vez depreciaciones y amortizaciones, me refiero a depreciación, pero para que ustedes entiendan que me refiero al desgaste de los activos fijos, tangibles e intangibles. Ok, ¿Sí? gracias. No sé si queda claro ahí la diferencia entre amortización y depreciación. Sí, sí, súper claro, gracias. Buenísimo. Entonces, veamos un poquito cómo funciona la depreciación. Entonces, la depreciación, básicamente lo que me está diciendo a mí es de que yo compro un activo y los activos yo los voy a usar por un periodo largo de tiempo, ¿sí? Normalmente los compro para uso más largo de un año, o sea, si voy a comprar un vehículo, una máquina o algo para mi empresa, no lo estoy comprando para usar la máquina ahorita y venderla dentro de 2 meses, sino que es algo que yo voy a usar durante un periodo de tiempo y normalmente son inversiones grandes. Entonces, ¿qué es lo que hace la depreciación? Lo que hace la depreciación es que permite a la empresa colocar o asignar ese gasto, en vez de poner ese gasto. ¿Se recuerdan en el ejemplo de los $900 de utensilios? En vez de meter esos $900 en mi primer mes y tener unas pérdidas bien grandes, yo lo que la ley me permite es asignar poquito a poquito, como chorrito, ir metiendo esa depreciación durante mucho tiempo o la vida útil que designa el fisco para ese activo, ¿sí? Entonces, en vez de sacar el carro, por ejemplo, yo compro una máquina que me cuesta $100,000, en vez de tirarlo a gasto en el mes que la compro, agarro esos $100,000 y lo divido, en este ejemplo son en 5 años, y cada año yo le quito 20, 20, 20, 20, 20, ¿sí? Entonces, lo que es importante aquí entender es de que la depreciación no consume cash. ¿Por qué? Porque la compra del activo fue de donde salió el efectivo, ¿sí? El activo sale en el momento en el que yo compro el activo. Ahí en el balance general se cambia caja y bancos, por ejemplo, $100,000 en caja y bancos, se van de caja y bancos y entra un activo por $100,000, ¿correcto? Y en el estado de resultados yo no veo ningún efecto. Al final de ese mes o ese año yo voy a ver una depreciación de $20,000, que es esta que está aquí. Entonces, mi activo en el balance va a bajar de valer 100,000, baja a valer 80,000 en el balance y tengo un gasto de 20,000. El siguiente año voy a tener gastos otra vez de 20,000, o sea, se acumulan 40 y ahora mi activo vale 60, y así sucesivamente hasta que el activo llega a tener un valor en libros de cero. ¿Sí? La depreciación lo que nos permite a la hora de estar en el estado de resultados es generar algo que se le llama un escudo fiscal. Quiere decir que yo, como es un gasto, me reduce mi tasa impositiva o me reduce mi cantidad de impuestos que tengo que pagar, porque me reduce la base sobre la que me están cobrando impuestos, pero como esto no es un movimiento en cash, realmente yo no saqué ese dinero. Esto es un beneficio que me están dando a mí para, para abonar ese dinero para mis activos futuros. ¿Sí? Entonces veamos un ejemplo aquí relativamente sencillo. ¿Sí? Yo adquiero un activo por $100,000, ¿verdad? Cualquier activo, puede ser un activo tangible o intangible, como ustedes quieran verlo, ¿sí? Un ejemplo de un activo intangible grande, por ejemplo, que siempre me preguntan qué ejemplos hay de un activo intangible grande, por ejemplo, Facebook, Netflix, ¿sí? Ellos no tienen realmente, o sea, su activo más grande son sus páginas web, o sea, si no tienen su página web, la empresa no existe. Entonces, esa página web es uno de los activos más grandes que tienen esas empresas. Y es un activo intangible porque está en la página web, o sea, está en la web. Entonces, si ustedes compran un activo fijo, ¿verdad? Un activo por 100,000, o sea, ese día de compra se registra bajo 100. El siguiente año, ¿sí? Si yo lo voy a apreciar a 5 años, le tengo que quitar 20 al valor. Entonces me quedan 80 en libros. El siguiente año le quito otros 20, entonces ya llevo acumulada 40, ¿verdad? 20 y 20 son 40, tengo 60 en libros.
Siguiente año, otros 20, me quedan 40 en libros. Siguiente año, otros 20, me quedan 20 en libros. Y el siguiente año, 0 en libros. Y ahí se acaba de depreciar el activo. Ojo, que aquí regresamos a lo mismo que les decía en la sesión del balance general. Valor en libros y valor de mercado no son lo mismo, ¿sí? Y yo fácilmente puedo tener muchos activos totalmente depreciados que tienen un valor de mercado, ¿verdad? Y lo que estamos viendo aquí, como dice la diapositiva, es una depreciación en línea recta. Quiere decir que se deprecia en línea recta, o sea, todos los años va perdiendo el mismo valor en libros. Esto es una sobresimplificación, ¿verdad? Es un método que existe, pero es el método simple que vamos a utilizar durante el curso porque es un método fácil de calcular y fácil de ver, ¿verdad? Si yo digo depreciación en línea recta 5 años, ya sé que el activo en 5 años tiene que pasar de su valor total a 0, ¿sí? Existen otros métodos, les voy a compartir cuando terminemos la sesión en el correo, les voy a compartir un link a una página donde pueden ver diferentes métodos, métodos acelerados de depreciación y otros métodos que tal vez hacen sentido para la industria donde ustedes puedan estar, pero para ejemplos de esta clase vamos a usar la depreciación en línea recta. Al final funciona exactamente igual, lo único que va a cambiar es qué monto estoy depreciando, ¿verdad? Si es una depreciación acelerada, quiere decir que va a depreciar más al principio que al final, ¿verdad? Pero al final la lógica y el proceso de cómo se aplican es el mismo. ¿Alguna duda de la depreciación? Ok, sigamos. Entonces ya habíamos visto el EBIT, ¿verdad? El EBIT se refiere a los beneficios de la empresa antes de pagar impuestos e intereses, ¿verdad? O sea que ya incluye todo menos intereses e impuestos, ¿sí? Este es otro número interesante. ¿Por qué? Porque los impuestos, los intereses, como ustedes vieron, es una decisión puramente de estructura de capital. Es decir, los gerentes y los accionistas o los propietarios de la empresa pueden decidir tener un negocio sin deuda o con deuda. Entonces, realmente no es algo que se le atribuye en sí al giro del negocio, sino que es una decisión gerencial. Entonces, por eso es de que el EBIT también es importante, porque mide cuánto genera la empresa basado en todas las decisiones de gerencia, excluyendo las decisiones de financiamiento. Es decir, si voy a usar o no deuda. ¿Sí? Cualquier duda que tengan me van diciendo. O si voy muy rápido, quieren que regrese a ver algo. Yo no entendí eso. Ok, cuando se recuerdan en el estado de resultados, vamos a ver aquí si les puedo poner un ejemplo. Cuando vimos el balance general, aquí voy a abrir otra hojita. Cuando vimos el balance general, podíamos tener dos tipos de empresas, ¿sí? Empresas fondeadas 100% con equity, o puedo tener la misma empresa fondeada con un poco de deuda y un poco de equity, ¿sí? La decisión de tomar empresa A o empresa B es una decisión puramente de estructura de capital, ¿sí? Es decir, si yo soy un empresario que no me gusta la deuda y no me gusta tener ese problema o ese estrés de manejar deuda, yo puedo decidir montar mi negocio 100% equity. Ahora, si yo soy una persona que me considero cómodo con manejar un cierto nivel de deuda y es algo que me interesa ahí vamos a ver más adelante, apalancar mis resultados y apalancar mis eficiencias, puedo escoger la empresa B. Pero mi decisión de estructura de capital no debería de impactar en la decisión de un inversionista si el negocio operativamente es rentable o no. Es decir, esta empresa puede generar un EBIT de 100 y esta también un EBIT de 100 y son iguales. ¿Por qué? Porque yo no estoy metiendo los intereses, que lo que cambiaría entre esta y esta es de que esta paga intereses y esta no. ¿Sí? Entonces los intereses son una pura decisión de estructura de capital, no es una decisión operativa, es una decisión de financiamiento. No sé si ven la diferencia, ¿sí? Eso es importante. Uno es
cómo voy a operar mi negocio. Es decir, dónde voy a tener mi fábrica, qué productos voy a vender, quiénes voy a contratar, cuánto voy a pagar de salarios, qué maquinaria voy a comprar. Esas son decisiones operativas. Ahora, ¿de dónde voy a sacar el dinero para comprar y pagar todo lo que quiero? Es una decisión de financiamiento. Y son decisiones distintas, desligadas. Y lo que mide el EBIT es exactamente eso. Cuando yo comparo utilidad neta contra utilidad neta, ya involucré intereses ahí metidos. Entonces ya no puedo comparar peras con peras. Porque esta que no tiene intereses, podemos decir que va a tener una utilidad neta, digamos, de 75. Y esta, como sí paga intereses, va a tener una utilidad neta más baja porque pagó intereses. Va a tener una utilidad, pongamos, de 70. Entonces ya no estoy comparando peras con peras, porque aquí hay un rubro de intereses en medio, ¿sí? Mientras que aquí sí estoy comparando peras con peras. No sé si eso aclaró o confundió más. ¿Sí quedó claro? Sí. Ah, va, buenísimo. Entonces continuemos con la presentación. Sí, eso es muy importante tener claro, ¿verdad? Que como gerentes ustedes tienen varios tipos de sombreros o de decisiones que pueden tomar. Son decisiones operativas, ¿verdad? ¿Cómo cambio mi operación? Que sería del EBIT para arriba, ¿verdad? ¿Cómo voy a usar mis depreciaciones y amortizaciones? ¿Qué gastos voy a tener? ¿Qué costos voy a tener? ¿Cómo voy a vender mi producto? Todas esas son decisiones operativas, ¿sí? ¿Cómo voy a conseguir el dinero para hacer todo esto? Es una decisión de financiamiento. ¿Sí? Doctor, yo tengo una duda. ¿Sí? Como usted hablaba de que el tema de las amortizaciones son para bienes intangibles como marcas y todo eso. Pero también hay un grado más alto de riesgo porque una marca por tema de reputación o tema de percepción puede cambiar su valor con mucha rapidez, ¿verdad? Correcto. El problema es que las marcas realmente no se evalúan o no se ponen con precio en un balance general, sino que cuando yo me refería a marcas era literalmente el rubro ese que habíamos visto de goodwill, ¿verdad? Ah, ya. ¿Recuerdan ese goodwill? Por Sí. ejemplo, si yo compro una empresa que tiene una buena marca, probablemente mi goodwill se va a hacer bien grande, porque yo tengo que justificar de alguna manera el haber pagado un premium por esa empresa. Ya. ¿Sí? O sea, si yo compro, por ejemplo, decirles, voy a comprar Coca-Cola, el goodwill que voy a tener que registrar comparado a que voy a comprar Super Cola, aunque tengan y digamos que tengan exactamente las mismas ventas, es mucho más grande el de Coca-Cola, porque es una marca más fuerte. ¿Sí? Entonces el goodwill ahí es donde va a entrar. Ok. Ya. ¿Sí? Cuando una lechera vino a Guatemala hace unos años, Ajá. compró la lechera guatemalteca, que aunque en números no estaba igual de bien que otras, pero era la marca que estaba en el top of mind de la gente. Entonces, Correcto. ese es, bueno, Sí, porque al gracias. final de cuentas, ¿qué es lo que uno paga cuando uno compra un negocio, cuando uno invierte en un negocio? Uno paga la generación de flujos, o sea, cuánto EBITDA o cuánto free cash flow, que lo vamos a ver más adelante, es lo que está generando la empresa. Y tener una marca fuerte me permite generar más flujos que tener una marca débil, ¿verdad? O sea, eso es simple lógica. Entonces, por eso es de que las empresas con mejores marcas valen más. No es realmente que la marca tenga un valor en sí, tiene un valor por su generación de flujos futuros más fuerte que alguien que no tiene marca. ¿Alguna duda del EBIT o el EBITDA, de depreciaciones, amortizaciones, antes de que sigamos? Ok, sigamos. Luego pasamos a los intereses, ¿verdad? Los intereses, como les mencionaba, son puramente una decisión de financiamiento por parte de junta directiva o de gerencia, ¿sí? La empresa puede pagar intereses o puede no pagar intereses, puede recibir intereses y puede no recibir intereses. Es una pura decisión de qué están haciendo para conseguir sus fondos y qué están haciendo con el exceso de fondos, ¿sí? Y dependiendo aquí, como les digo otra vez, dependiendo cómo la contabilidad lo quiera ver, a veces ponen un monto neto, es decir, hacen el efecto neto entre los intereses recibidos menos los intereses pagados, o lo pueden desglosar separado, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si ustedes ven un rubro que dice intereses y el número está en positivo, quiere decir probablemente de que es un número neto y que están recibiendo más intereses de lo que está pagando la empresa, ¿verdad? Pero es otro
tema que hay que hablar con la contabilidad y dejar claro, decirle a su contador, mira, yo quiero que lo hagas neto, y ustedes saben de qué es neto, o sea, es decir, un neto entre entradas y salidas de intereses, o decirle, mira, yo quiero que me lo desgloses. Quiero ver uno que diga intereses ingreso o intereses recibidos y otra línea que diga intereses gasto, intereses de salida, ¿verdad? A mí personalmente me gusta verlo separado, ¿verdad? Porque entonces entiendo de mejor manera, como les mencionaba desde el principio, a dónde se está yendo mi dinero, ¿sí? Pero obviamente va a depender de la estructura de capital de la empresa. Si ustedes realmente no tienen deuda financiera, no tienen por qué tener dos rubros, porque el único interés que van a tener va a ser recibidos. ¿Sí? ¿Sí quedó claro eso? Buenísimo. No mucho. Perdón. O Eh, sea, ajá. la diferencia entre gastos por intereses y ingresos por intereses. Por ejemplo, si yo tengo en la empresa, digamos, yo tengo mi empresa tiene una chequera que es con la que pago los sueldos, pero como obviamente no me gasto y salgo tablas todos los meses, hay un excedente en esa chequera. Y el banco en esa chequera decide que el banco paga intereses sobre los fondos que están en la chequera. Entonces, esos intereses que recibo por el pisto parqueado en el banco son intereses recibidos. O puedo aún mejor, ¿verdad? Si yo sé, por ejemplo, yo me paso guardando de enero a junio para mi bono 14, todo ese dinero que voy guardando de enero, febrero, marzo, abril, mayo, lo puedo ir metiendo en una cuentita de ahorro que genera intereses, ¿verdad? Entonces son intereses recibidos. ¿Sí? Es un ingreso de intereses. Ok, gracias. Héctor, yo me quedó una duda ahorita de la depreciación. ¿Sí? Lo que la depreciación te va a afectar al final, según vos cómo lo impactes en el pago del ISR. ¿Correcto? Entonces, según el método que utilices, es cuánto vas a pagar o dejar de pagar. Sí, o sea, te puede tener un efecto en el ISR, correcto. ¿Ok? Y entonces, digamos, por fines de eso, ¿cualquier método de los que nos hablaste es viable utilizar? ¿O hay algo que, digamos, te direcciona la SAT de solo puedo usar este método o este otro método o en qué cantidades? Ok, buena pregunta. Mira, nosotros en AXA Consultores no somos ni abogados, ni auditores, ni contadores, ¿sí? Pero por experiencia, ¿verdad? Que lo he consultado y he tenido la discusión con contadores, auditores, igual les recomiendo que antes de hacerlo lo platique con su contador y su auditor o abogado, y depende del activo y para qué lo vas a usar, ¿sí? Por ejemplo, voy a poner varios ejemplos. Vos tenés una empresa y es manufactura de algo y vas a comprar una máquina que vos sabés que esas máquinas, la vida útil son 1000 años, ¿verdad? Entonces, realmente el efecto de la depreciación la puedes hacer acelerada, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces aprovechás todo eso al principio, ¿verdad? Te reducís todos esos impuestos al principio y después al final lo dejas ir, ¿verdad? Ahora, si tu giro de negocio, por ejemplo, es un alquiler de vehículos, donde vos tenés que cambiar los carros una vez cada año o una vez cada 2 años, porque tenés que tener una flota nueva, vos querés que la depreciación se haga lo más tarde posible para poder vender esos carros y que la diferencia entre el valor en libros y el valor de venta no sea muy grande, ¿sí? Entonces va a depender de qué es. Ahora, ¿cómo escoges? La SAT te dice, en el momento que compras el activo o la categoría de activo en tu empresa, asignarle un método. Y te va a decir, ok, vas a comprar maquinaria, vas a asignarle una aceleración, una depreciación acelerada. Perfecto. Todo lo que tu empresa compre bajo esa categoría va a entrar dentro de ese régimen de depreciación acelerada. Y el periodo de depreciación lo determina la ley, ¿verdad? Es decir, Ok, ellos te van a decir 5 años, no más, ¿verdad? ok. O 10 años, no más. Y una vez ya lo clasificaste, no lo puedes cambiar de clasificación Ujú. sin autorización previa de SAT. Ah, no sé si eso Listo. contesta tu pregunta. Sí, eso lo aclara. Perfecto. Entonces, si yo a mi utilidad operativa le resto mi gasto de interés o el neto, ¿verdad? Ya sea gasto o suma, ¿verdad? Llego a mis utilidades antes de impuestos. Y si ustedes están en el régimen
de 25% de régimen de utilidades, aquí ese es el monto sobre el que les van a calcular sus impuestos de ISR. ¿Sí? Entonces, en Guatemala, como les mencionaba, existen dos regímenes de impuestos. Tenemos el impuesto sobre la venta o el simplificado. Ese paga 5% hasta 30,000 quetzales, y por cada quetzal arriba de los 30 se paga 7%. ¿Verdad? O sea, yo pagaría 5% por 30 y ese 1 extra paga 7%. Y ese se hace sobre la venta, ¿sí? O sea, se estima sobre la venta, no sobre las utilidades antes de impuestos. Ojo ahí, ¿verdad? Ese es un asterisco bien grande que les tiene que quedar claro. El siguiente opción es el impuesto sobre utilidades. Ese pago yo el 25% sobre las utilidades antes de impuestos, que es el que estamos hablando ahorita. ¿Sí? Entonces, ¿cuál escoger? ¿Sí? Hay una regla bastante sencilla, es matemática, no tiene mucha ciencia, y yo les doy de una vez la respuesta, y es si su utilidad antes de impuestos, si el margen de utilidad antes de impuestos, ahí más adelante vamos a ver cómo calcular un margen, pero si su margen de utilidad antes de impuestos es mayor al 28%, les conviene el régimen de sobreventas. ¿Sí? Si su utilidad o el margen de utilidad antes de impuestos es menor al 28%, les conviene estar en el régimen del 25%. Y aquí también hay que hacer la salvedad de que no es fácil cambiar de régimen. No es así como que hoy quiero estar en el 7, mañana en el 25 y el siguiente mes al 7 y así, ¿verdad? O sea, normalmente cuando uno forma la sociedad se escoge el régimen. Muchas veces los abogados lo hacen por uno y ni le preguntan. Y es importante, ¿verdad? O sea, yo he visto muchas empresas de márgenes bajos que están en el régimen del 7, ¿verdad? Y eso les pega duro, ¿sí? O viceversa, ¿verdad? Empresas con márgenes muy altos que están en el 25. Héctor, y ¿Sí? por ejemplo, cuando se tiene una sociedad pues ya se tiene una sociedad establecida y luego se suma, eh, quieren tener otra empresa, digamos, sumada a la sociedad, Ajá. ¿aplicaría a los mismos regímenes? ¿O No, habría todas que las sociedades, las sociedades se consideran personas jurídicas, ¿verdad? Son independientes una de otra. Entonces, si yo tengo sociedad A, ¿verdad? Y después, aunque sean los mismos socios, deciden abrir sociedad B, cada sociedad tiene elección a escoger su propio régimen fiscal, independientemente una de otra, aunque esta sea socia de esta, ¿sí? No importa cómo haga yo la mezcla, ante la ley son personas jurídicas independientes y cada una puede escoger su propio régimen fiscal. Y hay estrategias, por ejemplo, que pasan muy por arriba de este curso, pero hay estrategias fiscales donde ustedes pueden tener ciertas cosas en una sociedad y otras en otra, y entonces se prestan servicios mezclados para tratar de reducir la carga impositiva a lo más posible. Gracias. Eso se ve mucho en bienes raíces, o sea que probablemente Marisa lo ha visto bastante en centros comerciales. Héctor, por ejemplo, a una empresa cuando son servicios de asesoría, ese es el caso como no hay como productos, digamos, que facturar gastos en ese tipo, sino que realmente la asesoría que uno da es el neto. El 7%. Ahí es cuando conviene estar en el 7, ¿verdad? Porque el 25 sí se lo come. Sí, depende, ¿verdad? También cómo estén sacando los socios el dinero, ¿verdad? Porque ustedes pueden sacar el dinero vía facturación, ¿verdad? Entonces es un gasto grandísimo. Ustedes pueden decidir sacar todos los honorarios, en vez de tirarlo a utilidad y repartirlo como dividendo, lo pueden sacar con facturas propias o meterse ustedes mismos bajo planillas y sacarle todo a la empresa, ¿verdad? Pero ahí tienen que tener cuidado también, que es lo que tienen que hablar con el contador, de no tener doble tributación, ¿verdad? Porque entonces van a pagar impuestos como empresa e impuestos como individuo, ¿verdad? Entonces ahí hay que tener cuidado con la carga impositiva, que no se vaya a duplicar, porque si yo facturo, voy a tener que pagar IVA sobre mi factura y ISR a la tasa en la que yo esté.
¿verdad? Entonces ahí sería de verlo más a un caso específico, cómo van a sacar ese dinero. Pero en teoría, ¿sí? Una empresa de servicios tiene pocos gastos, ¿verdad? Porque no hay inventarios, no hay maquinaria, tal vez hay No. una renta, un asistente, un par de gastos de teléfono y se De acabó, ahí, ¿verdad? se acabó. Eso es lo que nos pasa a nosotros justo con las consultorías, ¿verdad? Nosotros tenemos asistentes, renta, teléfono, la membresía de Zoom. Y ahí se acabó. Básicamente se acaban ahí los gastos, ¿no? Ok, gracias. Ok, con gusto. ¿Alguna otra duda de los impuestos? Ok, continuamos. Entonces, básicamente, como lo ven, es básicamente como un embudo, ¿verdad? Donde yo vendo un número re lindo de dinero y cada pasito que voy dando para abajo se va saliendo, voy dejando dinero en el camino, ¿verdad? Entonces, yo tengo unas ventas grandes y poco a poco se me van haciendo chiquititas hasta que llego a mi utilidad neta, ¿verdad? Es como un embudo. Entonces, lo que nosotros queremos, si lo quieren ver de otra manera, ¿verdad? Otra explicación es que no es un embudo, sino que es una cubeta y lo que yo quiero es que la cubeta tenga la menos cantidad de hoyos posibles para perder la menos cantidad de agua en el proceso de que yo vendí algo hasta que llegue a utilidad neta, ¿sí? Entonces, la importancia del estado de resultados o de entender el estado de resultados y de dividir bien mis costos y mis gastos, como yo les decía, es poder entender a dónde se está yendo mi pisto, ¿sí? O sea, yo vendí dinero, ¿cuánto de eso es costo de venta? ¿Sí? Porque entonces yo tengo que saber si estoy vendiendo a un buen precio, si mi costo de venta es lógico, ¿sí? Eso me va a dar una utilidad bruta. Y luego tengo mis gastos aquí está mezclado, perdón, se dio vuelta. Aquí sería gastos arriba, gastos de interés va abajo. Voy a arreglar esto. Pero básicamente el embudo va ventas, costo de ventas, utilidad bruta. De utilidad bruta son gastos, utilidad operativa. Después de utilidad operativa tengo mis intereses, utilidad antes de impuestos. Impuestos, utilidad neta. ¿Sí? Entonces lo que yo quiero es tratar de parar que todo esto se me vaya a dejar, o sea, que se me cuele la menos cantidad de agua de las manos. Y la única forma que puedo entender qué está pasando con mi negocio, dónde se está yendo el dinero, es si yo tengo un detalle claro de qué está pasando con esta pirámide. ¿Qué es lo que nosotros vemos mucho en las consultorías? Entramos a las empresas y los mismos gerentes no tienen ni idea a dónde se está yendo el dinero. Entonces es muy difícil entender si es un problema operativo, es un problema de precio o costo de venta, o sea, ¿qué es el problema? ¿Dónde está viniendo el problema? Entonces lo primero que nos toca es irnos a sentar con los contadores y aclarar el panorama, ¿verdad? Lo primero que tenemos que saber es dónde estamos parados, ¿verdad? Y entonces eso es parte de la idea de este curso, es que ustedes al salir de aquí lleguen con su contador y se sienten, miren, yo quiero entender a dónde se está yendo mi dinero. ¿Sí? Y eso es lo que ustedes tienen que manejar claramente a sus negocios. Y más adelante vamos a ver, pero ustedes tienen que saber clarísimo como empresarios y emprendedores cuál es su margen bruto, cuál es su margen operativo y cuál es su margen antes de impuestos. Esos tres son clave, ¿sí? Son clave. Entonces ahí lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Alguna duda del estado de resultados o que vamos a salir del estado de resultados? ¿No? Entonces aquí rapidito tengo un Excel, ¿sí? Del estado de resultados. Este es un ejemplo relativamente sencillo, ¿verdad? Y aquí lo que yo les quiero ir enseñando también son mejores prácticas para que al mismo tiempo ustedes vayan aprendiendo cómo se deberían de ir viendo los reportes que ustedes están recibiendo, que están analizando, ¿sí? Porque no es simplemente de pedirlos, sino que también es saber cómo pedirlos y cómo los quieren ver, ¿verdad? Entonces aquí yo ya tengo bastante armado el modelo, pero les puedo enseñar básicamente cómo hacemos un modelito relativamente sencillo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí yo ya tengo mis supuestos, ¿verdad? Los tengo claramente marcados, tengo un título claro de qué es cada uno de los supuestos, ¿verdad? Tengo mis periodos, ya sé que voy a hacer una proyección, ¿verdad? Que no es histórico, sino que es una proyección, es algo nuevo, voy a inventar algo, no es algo que ya pasó. Tengo la moneda en la que lo estoy haciendo, ¿verdad? Y a nosotros nos gusta siempre nosotros ponemos nuestro nombre arriba de todo lo que hacemos y qué es lo que estoy haciendo, ¿verdad? Entonces, tengo mi estado de resultados, entonces mi costo de venta simplemente va a ser
el 30% de las ventas. Entonces agarro las ventas, las multiplico por 30 y aquí usando Excel lo puedo fijar con los simbolitos de dólar. Me calcula mi costo de venta. Pues gastos administrativos me los puedo inventar, ¿verdad? 10,000 de gastos administrativos. Pues gastos operativos, pongamos unos, no sé, otros 15,000. Y gastos de venta, pongamos 8,000. ¿Sí? Pues depreciación ya la tengo ahí arriba, entonces la puedo jalar, ya sé que esa va a ser constante, entonces la dejo fija. Intereses no tengo. Impuestos es el 25%, entonces tengo para el 25% sobre esto. Lo fijo, ¿sí? Entonces ahí ya tengo calculado mi utilidad neta, ¿sí? Entonces lo bonito de este ejemplo es de que yo tengo un lugar donde están mis supuestos y ya sé que yo no tengo que meter mano aquí abajo, ¿sí? Yo donde puedo cambiar mis supuestos es aquí arriba. Entonces aquí hacemos algo todavía más chilero, ¿verdad? Lo que hago es de que selecciono todo lo que sean constantes y las voy a marcar en azul. Entonces yo ya sé que todo lo que está en azul son constantes y todo lo que está en negro son fórmulas. Entonces así no las puedo cambiar. Entonces supongamos de que yo subestimé mi costo de venta, digamos que va a ser el 50%, inmediatamente el modelo se ajusta solito. Y queremos hacer un crecimiento, entonces hacemos igual a este por 1 más la tasa de crecimiento. Fijamos esta. Esto lo puedo jalar. Y ahí tengo mi Excel proyectado a 5 periodos. ¿Verdad? Relativamente fácil, con supuestos. Aquí puedo ir cambiando todo lo que yo quiera. Puedes sacar el margen antes de la utilidad, antes de impuestos. ¿Perdón? Puedes sacar el margen antes de impuestos. El margen antes de impuestos, sí, claro. El margen antes de impuestos simplemente lo voy a hacer para cada periodo. Los márgenes, y lo vamos a ver más adelante, simplemente se agarra el monto, ¿sí? Dividido las ventas. Se marca en porcentaje. Y vamos a agregar un decimal. ¿Sí? Entonces aquí podemos ver que el margen es abajo del 28%, entonces me conviene estar en el régimen del 25%. Ok. ¿Sí? Más este Excel se los voy a compartir para que lo tengan y puedan jugar con él, vean cómo está armado y todo eso, pero solo les quería enseñar de una manera rápida para que vean cómo hacemos nosotros. Este es un modelo obviamente súper básico, pero es importante ser claro con los enumerados. Todo lo que nosotros les vayamos compartiendo durante la sesión van a ver que tiene las constantes en azul, todo tiene títulos y están marcados, todo va claro, todo va especificado. Entonces podemos ver qué es constante, qué yo metí a mano y qué son fórmulas para no tocarlas o para revisarlas. Entonces, si quieren, son las 6:55, es un buen momento para tomar el break. Entonces nos damos un receso, regresamos a las 7:05. Y los que quieran, si quieren repasar algo de la tarea, con mucho gusto, del balance general, cualquier duda que hayan tenido, con gusto la podemos ver en este momento. Entonces no sé si tienen dudas o algo que les pueda aclarar de la tarea del balance, si no, tomamos un receso. Reviso y te aviso ahorita, gracias. Ok. Yo sí tengo una duda. Sí, Amanda. En el ejercicio 2, en el del que había que ir haciendo los... Va. No entiendo o sea, ahorita le digo, espérenme que lo suba. La parte de la compra de inventario. Ajá. En la solución se refleja como que está más como activo y más como pasivo. Ok, vamos a verlo ahorita. ¿Cuál punto es? La compra de inventario esta, Ajá, la 6. el 5-6, ajá. Ok.
Entonces, tengo que refrescarme la mente de qué dice. Dice, compro inventario de $115,000, ¿verdad? La compra de inventario se pagó 65,000 en efectivo y dio una nota por los 50,000 restantes. Ok. Entonces, el 5, compro inventario, sube el activo. Ajá. ¿Sí? Porque el inventario es un activo. Y como yo no lo pagué, o sea, no dice cómo lo pagué, sube el pasivo. O sea, debo esos 115,000. Ah, ya entendí por qué entonces hizo. Porque no dice cómo lo pagué, es de que se pone también en el pasivo. Correcto, correcto. Y por eso es que después en el pasivo lo vuelve a restar porque ya me explicaron cómo lo pagué. Correcto. Entonces en la 6 le dicen, ok, ese inventario lo que hizo es que lo pagó con 65 cash. Entonces sale 65 de caja. Entonces, obviamente, hice una nota por el restante, que son los 50. Entonces resto los 115 para netear este con este. ¿Verdad? Aquí desaparezco los 115 y agrego los 50. Sí, pues. Ah, va, es que no, ajá, no entendía por qué me volvía, o sea, por qué me aparecía en las dos columnas el 115. Porque yo solo había puesto 115 y me pasé al 6 y entonces Sí, o puse sea, al final de 6. cuentas, aquí usted podría netear este, quita este de aquí, quita este de aquí y da el mismo resultado. Ajá, ah, va, eso Sí, era. solo es más o menos interpretar. O sea, al final de cuentas, lo importante tal vez no es el punto de que le peguen exactamente a lo que decía la solución, pero que el movimiento sea lógico. Es decir, Exacto. yo compré inventario, lo pagué 65 con cash, entonces pago cash y 50 es deuda, entonces sumo deuda. Entonces me queda balanceado. O sea, la lógica del ejercicio es entender, ok, ¿qué está pasando en mi empresa? Como les decía con lo de la gente que solo le saca pisto a su negocio y nunca preguntan ni de dónde sale. Este tipo de ejercicios es exactamente la duda. O sea, usted llega al contador y le dice, mira, yo saqué 1,000 quetzales el mes pasado. ¿Cómo lo registraste? O sea, yo saqué 1,000 de la caja del negocio. Eso me lo tiraste ¿cómo? O sea, es una cuenta por cobrar, ¿de dónde está saliendo ese efectivo? Sí. Ya. Eso es parte de la idea de este ejercicio. Súper. Ok, gracias, eso era. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Víctor, yo no de tarea, pero sí de análisis. O sea, ¿Sí? que un estado de resultados lo analizamos por un periodo de tiempo, ¿verdad? Versus este que Correcto. es tomarle una foto al negocio, eso entiendo. La forma más fácil de pensar, lo que es a mí se me super simplifica, es con el ejemplo de que les decía del súper y de la refri. ¿Sí? El balance general es como que yo le pregunte, Marisa, ¿cuánta leche hay en su casa ahorita? ¿Sí? Entonces usted literalmente se levanta, va a la refri, abre la puerta y mira cuánto hay de leche. Me va a contestar, hay 1 litro, 2 litros, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahora el estado de resultados, lo que me dice es un periodo de tiempo. Y la pregunta sería, Marisa, ¿cuánto ha comprado de leche en el último mes? Entonces usted me va a decir, en el último mes he comprado 8 litros de leche. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia. Uno me está diciendo qué pasó durante un periodo de tiempo y el otro me está diciendo cómo está en el momento en el que yo hice la pregunta. Ah, sí, ok. ¿Sí? Es más sencillo entenderlo así. Entonces, todos los estados financieros van siempre amarrados a una fecha. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿sí? Digamos, este de aquí dice 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Ese 1, 2, 3, 4, 5 puede ser mes, trimestre, semestre, año, milenia, siglo, lo que sea, pero es un algo. ¿Sí? Y en el caso que es un estado de resultados, es un periodo. Y la data se asume a fin de periodo siempre, a menos que lo especifique. Entonces, si esto fueran meses, esto sería al fin del mes 1, al fin del mes 2, al fin del mes 3. Entonces, como es un estado de resultados, es todo lo que pasó durante este mes, desde el 1 al 30. Si fuera un balance general, sería qué había en la refri al 30 del mes. No en el 1 ni en el 15, sino que al final del mes. Entonces, siempre se asumen a fin de periodo, a menos que sea que lo diga de otra forma.
Entonces, por ejemplo, si ponemos aquí... Digamos que yo aplicaría si quiero comprar una máquina, ¿verdad? Soy una textilera, quiero comprar una máquina, podría ver el balance general para ver cuánto, si tengo la capacidad de comprarlo hoy. Si lo va a comprar con efectivo, sí, ahí lo vería, correcto. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ver ahorita el balance general. Este es el estado de resultados de Apple. Ahorita lo puse anual, aquí seleccioné anual, ¿verdad? Entonces aquí me dicen a qué fecha es, ¿verdad? Es a septiembre 30 del 10, ¿verdad? Es al fin, ahí cierran ellos el año. Ellos lo cierran en septiembre. ¿Sí? Entonces me dice claramente, si yo lo pongo por trimestre, me dice cuándo están cerrando cada trimestre. ¿Sí? Si yo me voy al balance general, me va a decir lo mismo, cuándo hicieron el cierre, o sea, cuándo fueron a abrir la refri. ¿Sí? Entonces, aquí me está diciendo que el 30 de septiembre del 2010, en ese momento, habían 25.000 billones de dólares en caja de bancos. ¿Verdad? En ese momento en el tiempo. Bueno, entonces, continuemos. Vamos a empezar a ver el estado de flujos de efectivo. Este es otro de los estados financieros que rara vez se ven. Si el balance de por sí es poco visto, el estado de flujos de efectivo probablemente es rarísimo que lo tengan en las empresas y probablemente para tema de análisis como empresario, probablemente es de los más importantes. Entonces vamos a entrar un poco más a detalle de qué es el estado de flujo de efectivo, ¿verdad? Como vimos, el balance general no mide efectivo, el estado de resultados tampoco mide efectivo. Entonces, el estado de flujos de efectivo, lo que mide es exactamente eso, flujo de efectivo de la empresa. Y lo que mide son todas las entradas y salidas de efectivo que recibe una empresa. ¿Sí? Entonces, la forma de verlo y de calcularlo es bastante compleja. Lo importante del estado de flujos de efectivo es de que lo entiendan en el sentido de que entiendan de dónde vienen los números y por qué se hacen como se hacen, y de ninguna manera o forma pretendo yo de que hagamos el cálculo nosotros, ¿sí? Sino que lo más importante es que aquí entiendan la lógica de cómo está partido o cómo se distribuye el estado de flujos de efectivo, y cuando les presentan o si pidan uno, alguna vez tienen la oportunidad de ver uno, entiendan qué quiere decir cada una de las partes del estado de flujos de efectivo. ¿Sí? Aquí, este es igual que el estado de resultados, este va a ser por un periodo, ¿verdad? No por un momento en el tiempo. Entonces, el estado de resultados y el estado de flujos de efectivos va a ser por un periodo de tiempo, mientras que el balance general va a ser una foto en el tiempo, ¿sí? Va a ser un momento en el tiempo. Entonces, muchas veces el problema que pasan las empresas, y lo estamos viviendo exactamente hoy con todo esto del COVID, son problemas puramente de flujo de efectivo, y cada vez el flujo de efectivo cobra más importancia dentro de los negocios. ¿Sí? Porque ya nos dimos cuenta que aunque yo esté vendiendo, no quiere decir que tengo efectivo. ¿Sí? Entonces el flujo de efectivo de lo que mide es exactamente eso. Y muchas veces hemos visto empresas que son altamente rentables o eficientes que se mueren porque no manejan bien su flujo de efectivo. Entonces el flujo de efectivo está partido en las tres actividades que tiene una empresa, ¿verdad? Uno son los flujos operativos, ¿verdad? Todo lo que genera la operación del negocio. La otra parte son los flujos de inversión, que es dónde está invirtiendo los flujos el negocio. Y la tercera parte son los flujos de financiamiento, que es de dónde está consiguiendo el dinero la empresa, de dónde viene el dinero que está usando la empresa. Y eso me va a dar un movimiento de flujo de caja inicial, ¿verdad? Final o sea, con cuánto venía, cuánto generé en ese periodo y cuánto me quedé en el final. Entonces veamos cada una de las partes cómo se descompone. Entonces, el primero son los flujos de operación, y esto, como dice su nombre, relativamente fácil, son los flujos de caja generados de la operación. Como nosotros vimos, la utilidad neta no es un flujo de caja. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar la utilidad neta, que es donde parte el estado de flujos de efectivo,
y le vamos a hacer ajustes a todos los movimientos que son de efectivo y que no son de efectivo. Vamos a sumarle de vuelta todo lo que son gastos que no son efectivo y vamos a restarle todos los gastos o todas las salidas de efectivo que no toma en consideración. Entonces, como por ejemplo, las depreciaciones, esta no es la más clara, esa es una salida de efectivo en el estado de resultados que realmente no es una salida de efectivo. O sea, nadie saca un pago a nombre de depreciación, pero para llegar a la utilidad neta yo sí se lo resté. Entonces, ¿qué voy a hacer? Devolverle ese dinero de vuelta al número. Entonces, las depreciaciones suman. Por ejemplo, si yo aumenté mis cuentas por pagar, también es dinero que yo no tuve que sacar. O sea, en el costo de venta, yo le resté la venta del inventario, pero realmente si ese inventario está a crédito, no tengo por qué, no fue una salida de efectivo, ¿verdad? Entonces se lo sumo de vuelta. Luego, si yo compré más inventario y lo pagué yo, se lo tengo que restar. Y si yo vendí a cuentas por cobrar, es efectivo que no me entró, ¿verdad? O sea, yo lo voy a haber registrado como una venta, pero ese dinero nunca me entró, entonces lo tengo que restar, ¿verdad? Entonces me deja un movimiento total de efectivo de operaciones. Entonces aquí vemos de que yo tuve una utilidad neta del periodo de $11,938, pero realmente mi operación solo generó flujo de efectivo en ese periodo operativo de 2021. O sea, es una gran diferencia, una gran diferencia entre uno y el otro. ¿Sí? El siguiente son los flujos de inversión. No sé si tienen alguna duda de los flujos de operación, algo que quiere que les aclare. Pero básicamente aquí lo que estamos haciendo es devolviendo el dinero que eran movimientos no cash y quitando todo el efectivo que el estado de resultados considera cash, que no es cash, como las ventas. O sea, las ventas pueden ser cash, pueden no. En este caso, había $10,000 en ventas que yo no recibí, entonces había que quitarlo. Luego tenemos los flujos de inversiones. Aquí inversiones se refiere a las inversiones que está haciendo el negocio, no los accionistas, ni los empresarios, ni las personas adentro de la empresa, sino que son las inversiones que hace el negocio en sí. Y las inversiones normalmente van a ser salidas de efectivo. Es decir, cada vez que yo decido comprar un vehículo, una máquina, una impresora, una computadora, un escritorio, una CIA, cualquier activo, cualquier inversión que yo esté haciendo dentro de mi negocio, en inglés se le denominan CapEx por Capital Expenditures. Son erogaciones de capital, son salidas de efectivo. Es una salida de efectivo. ¿Sí? Obviamente, la contraparte de eso es si yo vendo un activo, es una entrada de efectivo. O sea, si yo tenía una panel, la compré, la usé y ahora ya no la voy a usar y la vendo, a la hora de vender esa panel es una entrada de efectivo. Pero como no es mi operación, o sea, mi negocio no es comprar y vender paneles, sería una entrada en las inversiones de la empresa. Otro flujo que puedo tener aquí, por ejemplo, es si la empresa está invirtiendo en otras empresas, ¿verdad? Si la empresa tiene acciones de otra empresa o participación en otro negocio, también se consideraría, si yo estoy comprando acciones, una salida de efectivo y todo lo que me esté entrando de esa vía, por ejemplo, cuando esa otra empresa reparte dividendos y me entra a mi negocio, entra como flujos de inversión. ¿Por qué? Porque no es mi giro de negocio. Mi giro de negocio no es recibir dividendos. Mi giro de negocio es vender lapiceros y además estoy recibiendo dividendos. ¿Sí? Entonces entran en los flujos de inversión. No sé si tienen alguna duda de qué es un flujo de inversión, qué considera que entra y qué no, y cómo se suman o cómo se restan. Ok, seguimos. Y luego están los flujos de financiamiento. Y aquí otra vez regresamos a la misma pregunta. La pregunta es, ¿cómo se está financiando el negocio? ¿Sí? No cómo se están financiando los accionistas. Es cómo se está financiando el negocio en ese periodo. Por ejemplo, aquí, en este ejemplo, los accionistas inyectaron $10,000 de capital. ¿Sí? Entonces, el negocio tiene un flujo positivo de $10,000 porque le entró efectivo. Si la empresa pagara dividendos, sería una salida de capital, una salida de dinero hacia los accionistas, entonces sería una salida de efectivo. Si la empresa reduce sus deudas, también es un pago de capital, es una salida de dinero, entonces tiene que restarla. Ahora, si la empresa consigue un préstamo y se lo desembolsan en ese periodo, sería una entrada de capital, ¿verdad? Porque está entrando dinero en forma de préstamo.
¿sí? Entonces el estado de flujos de efectivo lo que mide o lo que trata de registrar es las entradas y salidas de efectivo en un periodo de tiempo, en flujos operativos, en flujos de inversión y en flujos de financiamiento, ¿sí? Y aquí es donde se vuelve a ser súper obvio que la utilidad neta no es un flujo de caja, ¿sí? Yo aquí pude haber estado feliz en mi casa, feliz, tengo $11,938, pero al final del periodo no, tengo 2021, ¿sí? Entonces es muy diferente si yo me fui a mi casa y 11,000, vamos a comprar unos pasajes para irnos a Miami y los invito yo a cenar y porque me fue re bien este mes y al final de cuentas me puedo meter en serios problemas, ¿no? El flujo de efectivo es muy importante, sumamente importante, ¿verdad? Y si se ven aquí, otra cosa que es importantísima es ver que la empresa hizo una inversión de $10,000. Y si los accionistas no hubieran metido $10,000 para financiar esa compra de activos, el flujo de caja hubiera sido negativo, ¿verdad? O sea que en este periodo realmente el flujo de caja fue negativo para los accionistas, ¿verdad? Que tuvieron que meter $10,000 y el negocio solo les dejó 2021. ¿No? O sea que neto para el accionista, si solo es un accionista, por ejemplo, es negativo $8,000. ¿No? No sé si tienen alguna duda de esto. Entonces aquí es importantísimo tener claro que utilidad neta y flujo de efectivo no es lo mismo, ¿sí? Y hay que tener mucho cuidado y mucho ojo en esto, porque es justo aquí donde nosotros vemos los mayores errores o los mayores problemas en las empresas a donde vamos, ¿sí? Y es porque los emprendedores y los empresarios empiezan a gastar y a vivir de esto, lo cual es un grave error, grave error. Entonces, una empresa tiene que generar flujos de efectivo de sus operaciones para sobrevivir, ¿sí? Una empresa no puede sobrevivir si sus operaciones no generan flujos de efectivo, ¿sí? Y tienen que ser flujos de efectivo que al final de cuentas sobrepasen sus inversiones, porque si no, nunca va a ser un negocio. Entonces, ¿cómo nosotros lo representamos en Axia Consultores? Que yo creo que es algo muy fácil de entender para los empresarios y es una forma fácil de verlo es de manera gráfica, ¿sí? O sea, esta gráfica que están viendo aquí es exactamente lo mismo que ver esto de aquí. Pero lo que me está diciendo es, en verde es lo que generó mi operación, ¿sí? En gris es el dinero que tuvieron que meter los accionistas o que decidieron meter los accionistas o los bancos en forma de crédito. Y lo amarillo son mis entradas o salidas de inversiones. En este caso son inversiones porque son negativas, ¿sí? Y lo que yo quiero es que esta línea que ven aquí punteada se mantenga siempre por encima de cero. En el momento que esta línea, que es mi flujo de caja neto, se me baja de cero, estoy en serios problemas, porque ese mes quiere decir que no tuve flujo efectivo para cubrir las operaciones. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros proyectamos esto para que ustedes con anticipación, por ejemplo, aquí podríamos tener un ejemplo de esta línea, en este mes se me va negativo, entonces yo ya sé con 2 meses de antelación de que ese mes no voy a poder cubrir mis obligaciones y puedo de una vez empezar a ver qué voy a hacer. Voy a tener que subir mis flujos operativos, voy a reducir mis inversiones o voy a tener que pedir financiamiento a mis accionistas o al banco. Pero es de que no voy a tener efectivo, no voy a tener. Entonces, un dato muy interesante es de que en Guatemala, más del 80% de las empresas no saben con qué van a pagar la siguiente quincena. O sea, es decir, esperan tener los flujos, pero no lo saben. O sea, no es un hecho el decir, aquí está el dinero y con esto voy a pagar mi quincena, ¿sí? O sea, todos probablemente es una empresa saludable que va a tener el dinero para hacerlo, pero aquí lo importante es que con esta metodología yo sé que voy a tener el dinero para cubrir mis obligaciones, ¿verdad? Es una gran diferencia, una gran diferencia. Entonces, ese es el flujo de efectivo y es lo que vamos a ver. Realmente no hay mucho más que ver del flujo de efectivo. Vamos a entrar a flujos de caja libre, que es un híbrido de esto, que es un proxy más fácil de calcular, ¿verdad? Porque esto realmente, si se dan cuenta, tiene un montón de cuentas de qué sumo, qué resto, cuándo sí, cuándo no. Entonces vamos a ver un flujo de caja libre que es mucho más fácil de calcular,
No sé si tienen alguna duda antes del estado de flujos de efectivo que quieren que les aclare cómo está dividido, por qué se suma, por qué se resta. ¿Queda claro? Perfecto. Este flujo que tenés ahí, siempre hay que contemplar todas esas cuentas que suman y restan, pero digamos, ¿qué tan simple puede llegar a ser? Depende del giro del negocio, ¿verdad? O sea, si no tenés inventarios, por ejemplo, o sea, si una empresa de servicios, te puedes volar cuentas por pagar, te puedes volar depreciaciones, porque realmente, ¿qué activo vas a tener? Por ejemplo, yo te voy a poner el ejemplo de nuestra consultoría. Depreciaciones no tenemos, ¿verdad? Porque como nosotros nos organizamos, las computadoras son propias, entonces la empresa no compra computadoras, entonces no hay depreciaciones, lo cual quiere decir que no tenemos depreciaciones. Cuentas por pagar, no tenemos inventarios, entonces no tenemos cuentas por pagar porque no tenemos proveedores. No tenemos inventario, entonces tampoco es esta cuenta. Cuentas por cobrar sí es un rubro sumamente importante para nosotros, porque mucho de lo que nosotros trabajamos, lo trabajamos con anticipos mínimos y casi todo nos lo pagan al final de la consultoría o nos van pagando por etapas. Entonces las cuentas por cobrar sí cobran un rubro sumamente importante en nuestro flujo de caja. Después, como te decía, compra de activos. En la etapa en la que nosotros estamos, no tenemos oficinas propias, ni tenemos ningún activo tangible ni intangible que poner ahí. Y después, en la que sí es importante, obviamente, es la inversión, que es donde los socios han metido capital a la empresa. Afortunadamente, no hemos tenido que volver a meter, quiere decir que las operaciones están dejando suficiente dinero para cubrir sus operaciones y los socios no han tenido que volver a meter dinero. Pero es algo que siempre tenés que mantener el ojo, ¿verdad? Ok, gracias. Héctor, y las depreciaciones las establece la ley, el porcentaje de depreciación. El porcentaje de depreciación lo establece la ley. Pone máximos de cuántos años puede depreciarse dependiendo del activo. Ok, gracias. Entonces ahora vamos a pasar al último punto del día de hoy, que es el flujo de caja libre. Y el flujo de caja libre para mí es lo más importante que un empresario debería aprender a calcular y tenerlo siempre en mente en su empresa. ¿Por qué? Porque es un híbrido fácil de calcular, que es un proxy realmente no es un proxy, es el flujo de caja de la empresa, pero de una manera que no tengo que pasar por todo el dolor de cabeza del estado de flujos de efectivo. ¿Sí? El flujo de caja libre lo van a ver derivado de diferentes maneras. Hay diferentes tipos de flujos de caja libre. Aquí yo lo abrevié sencillo, free cash flow to the free cash flow, ¿verdad? A veces lo ponen con 2 Fs, que es free cash flow to the firm. A veces lo ponen free cash flow to equity y son diferentes tipos de cash flows. Y lo que nos vamos a ver es el flujo de caja libre a la empresa. ¿Sí? Entonces, básicamente el flujo de caja libre a la empresa parte desde la utilidad operativa. ¿Sí? No partimos de la utilidad neta. ¿Sí? Entonces ahí ya nos quitamos de por sí todo el problema de tener que lidiar con los intereses y con los impuestos, ¿verdad? Los impuestos los vamos a lidiar de otra manera. Entonces, la utilidad operativa, yo le resto los impuestos. Si tengo depreciaciones, se las sumo. Si en el periodo que estoy viendo tengo alguna inversión en activos o vendí algún activo, ya sea se lo sumo o se lo resto. Y vamos a entrar a detalle de qué es el capital de trabajo y por qué me interesa el cambio, ¿verdad? Este triangulito denomina cambio, o la diferencia de periodo a periodo del capital de trabajo, y vamos a entrar a detalle de qué es el capital de trabajo. Ya lo habíamos visto previamente un poquito cuando vimos el balance, pero ahorita lo vamos a ver más a profundidad. Y eso me lleva a mi flujo de caja libre. El flujo de caja libre se le llama libre porque ya es libre de todas las obligaciones o todas las inversiones que tiene el negocio para seguir operando. Una forma que me encanta a mí de verlo, que yo creo que es una analogía muy bonita, es pensar en que mi negocio es como una fogata, ¿sí? Si yo tengo una fogata y yo quiero que esa fogata se mantenga exactamente del tamaño en el que está, no puedo pretender que yo le voy a prender fuego a la fogata, a esos leños, y se van a quedar prendidos ahí para siempre. Eventualmente, aunque yo quiera que se mantenga exactamente el mismo tamaño, yo de poco a poco le voy a tener que ir metiendo poco a poco más de leña, ¿sí? Y tengo que ir metiendo leña, aunque sea poco a poco, para que el fuego siga quemando el mismo tamaño.
¿sí? Eso serían mis inversiones en CAPEX y mis inversiones en capital de trabajo. ¿Sí? Aunque mi negocio no vaya a ningún lado y yo no vaya a vender una unidad más nunca más en la vida, sino que me voy a quedar exactamente donde estoy ahorita. Si yo quiero seguir donde estoy, tengo que seguirle metiendo, aunque sea poco a poco, más leña a ese fuego. Si no, eventualmente se va a consumir toda la leña y se me va a pagar. ¿Sí? Ahora, pensemos en un negocio, o realmente quién quiere quedarse donde está. Realmente todos queremos crecer. Entonces, si para estar donde estoy necesito meterle un poquito, para crecer ese fuego tengo que meterle más. ¿Sí? Entonces, si yo quiero que mi negocio crezca, voy a tener que invertir en más leña y más capital de trabajo. Es la única forma que mi negocio va a poder crecer y van a ver que van de la mano. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el CAPEX y el capital de trabajo? Son todas las inversiones que tengo que hacer para mantener mi fogata o para poder crecer mi fogata. Entonces, por eso es que se llaman flujos de caja libre, porque quiere decir que es el flujo de caja que me queda a mí después de haber cubierto mis obligaciones de inversiones en activos fijos y de capital de trabajo. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta el momento? Otra que me gusta a mí, que es una buena analogía también, es piensen en un restaurante. Si ustedes tienen un restaurante y obviamente en el proceso de operar el restaurante se les van a quebrar vasos, se les van a quebrar platos, se les van a doblar cubiertos y obviamente, aunque yo no quiera servir una mesa más, tengo que reemplazar esos platos y esos vasos rotos. ¿Verdad? No puedo pretender que con mis vajilla original voy a vender por el resto de la vida lo mismo. ¿Sí? Aunque sea eso, voy a tener que reemplazar. Entonces, siempre hay CAPEX y siempre hay más capital de trabajo. Entonces, ¿para qué me sirve el free cash flow? Me sirve para ver si mi negocio está dejando flujos después de cubrir sus operaciones. Porque al final de cuentas, si aquí me queda cero, yo como accionista no estoy generando nada para mí, ¿verdad? O sea, estoy operando mi negocio, si me estoy pagando un salario, ahí está, me pagué mi salario, pero de ahí todo lo demás se me va a ir en pagar impuestos y inversiones y capital de trabajo y no me está dejando nada más el negocio. ¿Verdad? Entonces, lo que yo quiero es de que la empresa genere flujos de caja libre y no hay mayor indicador o no hay un indicador que esté más correlacionado con el valor de una empresa en la bolsa, ¿verdad? Que la generación de flujos de caja libre. O sea, las empresas que generan mayores flujos de caja libre son las empresas que mayor valor tienen. Punto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Generar flujos de caja libre. Ese es el punto como empresario, lo que yo quiero hacer, generar flujos de caja libre. ¿Verdad? Entonces, calculo cuánto es mi efectivo, ¿verdad? Eso es mi utilidad operativa menos impuestos más depreciaciones. A eso le resto mis inversiones, ya sea en activos fijos o en capital de trabajo, y me deja mi flujo de caja libre. ¿Sí? Entonces, obviamente, yo quiero que ese flujo de caja libre vaya creciendo en el tiempo. Y ese va a ser un excelente indicador. Pero tampoco se asusten si su flujo de caja es negativo o cero por algún tiempo. La pregunta va a ser ¿por qué es negativo o por qué es cero? Si ustedes tienen una empresa que está haciendo inversiones altas en CAPEX, porque están pensando crecer muchísimo y esas inversiones van a ser altamente rentables a futuro, probablemente voy a tener un flujo de caja muy bajo o casi cero o hasta negativo. Por ejemplo, Amazon estuvo por 13 años con flujos de caja negativos. Obviamente, en el momento en el que esa ficha se dio vuelta y empezó a generar flujos de caja libre positivos, se volvieron súper positivos. ¿Verdad? Entonces, la generación, al final de cuentas, es generar flujos de caja libre a futuro. ¿Verdad? ¿Cuál es futuro? Depende de mi giro de negocio y depende de cuál es mi estrategia y qué estoy haciendo y en qué tengo que invertir. Entonces la pregunta es, ¿mis flujos de caja son cero porque estoy invirtiendo en activos fijos, ya sea tangibles o intangibles, que a futuro me van a generar un montón? Entonces, eso es bueno. Si yo estoy gastándome el dinero en activos que no me van a dar nada y son malas inversiones, eso es malo. ¿Verdad? Entonces, lo que yo quiero es generar flujos de caja libre grandes y a futuros. ¿Sí? Entonces, aquí cambiamos una nomenclatura un poquito, ¿sí? Y así es como ustedes van a ver la fórmula del free cash flow, con esto que se llama NOPAT.
NOPAT es simplemente la utilidad operativa después de impuestos, ¿sí? Net Operating Profit After Taxes o EBIT después de impuestos. Y esta fórmula lo que hace es restarle los impuestos, ¿verdad? Si mis impuestos son 25%, entonces si yo agarro el EBIT por 75%, que sería aquí la fórmula, me da cuánto es el EBIT después de impuestos, ¿verdad? Ojo, y aquí les pongo un asterisco bien, bien gigantesco, y es que esta fórmula solo funciona si ustedes están en el régimen del 25%. Si están en el régimen del 7%, van a tener que hacer EBIT menos ventas por 7%, ¿verdad? Porque entonces esta fórmula ya no aplica. Pero siempre se sigue llamando NOPAT, ¿verdad? Porque sigue siendo Net Operating Profit After Taxes. ¿Sí? Entonces lo único que hice fue sustituir utilidad neta menos impuestos por NOPAT. Y después los demás se quedan exactamente iguales. De momento vamos bien. ¿Sí? Entonces, aquí van a ver este slide. Este slide, si algún día están haciendo o tratando de calcular el free cash flow de alguna empresa pública, ¿verdad? El CAPEX y las depreciaciones no aparecen en ningún lado, no aparecen ni en el estado de resultados ni en el balance. Las van a encontrar en el flujo de efectivo, bajo inversión y bajo operación. Ahí van a encontrar la depreciación y el CAPEX. Este slide lo único que está diciendo es dónde lo pueden encontrar si algún día necesitan buscar el CAPEX de alguna empresa pública, ¿no? Entonces, si quieren, les enseño aquí rapidito. Busquemos el CAPEX de Netflix. ¿Sí? Entonces, si yo me meto a Netflix y veo mi estado de resultados, ¿verdad? Income Statement, vemos que aquí en ningún lado está la depreciación, ¿verdad? Ni el CAPEX. Me voy al balance general. En ningún lado me aparece la depreciación ni el CAPEX. Me voy a mi flujo de efectivo y aquí me aparecen depreciaciones y amortizaciones. Y aquí me aparecen mis capital expenditures, son las salidas de efectivo. ¿Sí? Entonces aquí es donde lo pueden encontrar si algún día necesitan buscarlo en alguna empresa pública. Entonces veamos y entremos al detalle. Tal vez esta es la parte más compleja o el que más les cuesta entender y tal vez es la parte más difícil de explicar también, ¿verdad? Y es el capital de trabajo, qué es, cómo se calcula y qué me está diciendo, ¿sí? Entonces, lo más importante que tenemos que entender es de que hay 1000 formas de calcular el capital de trabajo. Y las más comunes que van a escuchar son las contables, que ellos les dicen es el activo circulante, no es el pasivo circulante. Pero financieramente ese es incorrecto. ¿Sí? Financieramente, ustedes el capital de trabajo lo vamos a contar como inventarios y cuentas por cobrar. Eso va a ser la parte que voy a sacar de mi activo circulante. Y del pasivo circulante voy a sacar mis cuentas por pagar. Perdón, aquí debería ser pagar, no cobrar. Cuentas por pagar. ¿Sí? Entonces la fórmula me queda inventarios suma, cuentas por cobrar suma y cuentas por pagar restan. Y eso me va a dar mi capital de trabajo. Ahorita les voy a hacer un ejemplo. Y les tenía preparado un Excel. ¿Sí? Cuando reciban los Exceles que les mandamos, todos van a llevar un cover sheet, ¿verdad? Que va a decir qué es el Excel que tienen, ¿verdad? Algunos tienen hipervínculos para que sea fácil ir a la hoja. Este tiene un ejemplo del capital de trabajo y es relativamente básico. Entonces, en este lado, tengo mis balances generales para cada uno de los años que tengo aquí de ejemplo, ¿sí? Y podemos ver de que el inventario y las cuentas por cobrar suman a mi activo, ¿verdad? Este es el año 1. Y mis cuentas por pagar suman al pasivo y obviamente como los dos tienen que netear, ¿verdad? Los dos tienen que ser del mismo tamaño, las dos torres, la diferencia entre este y este tiene que ser capital de los accionistas. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo este ejercicio? Si yo tengo $10,000 en inventario y tengo 7,500 en cuentas por cobrar y 5,000 en cuentas por pagar, yo tuve que haber puesto 12,500, ¿verdad?
¿Por qué? Porque mis proveedores financiaron. Recuérdense que este lado es cómo estoy financiando mi negocio y este lado es qué tengo. ¿Verdad? Yo tengo $10,000 de inventarios y $7,500 de cuentas por cobrar. ¿Verdad? Alguien me debe $7,500. Eso es un activo. Y mi proveedor me dio a mí $5,000 de producto. Y entonces los $12,500 que hacen la diferencia entre los 17 y los 500 que me dio mi proveedor, los tuve que poner yo. ¿Verdad? Y eso es el capital de trabajo. Es la diferencia o el dinero que tiene que poner el accionista para hacer que esto cuadre. ¿Sí? Alguien tiene que financiar ese inventario y alguien tiene que financiar esas cuentas por cobrar. ¿Verdad? Y eso es exactamente el capital de trabajo. Entonces, en este ejemplo, la empresa no crece. O sea, mantenemos los mismos niveles de inventario y los mismos niveles de cuentas por cobrar, los mismos niveles de cuentas por pagar. Entonces, como pueden ver, yo meto $12,000 mi primer año y con eso subsisto los siguientes 3 años. ¿Por qué? Porque no hay ningún cambio. Esos 12,000 que yo metí me alcanzan para cubrir mis obligaciones, mis obligaciones para tener este activo. ¿Sí? Entonces, si este es un negocio nuevo, yo metí 12,500, por eso está en negativo, es una salida de efectivo, pero solo lo metí una vez y ya no tuve que volver a meter porque aquí se mantiene el capital de trabajo constante. Ahora, ¿qué pasa si le incorporamos un cambio? ¿Sí? Los balances empiezan a crecer. ¿Por qué? Porque ahora voy a tener más inventario, más cuentas por cobrar, más cuentas por pagar. Entonces, ahora los 12,500 que había metido no son suficientes. Para el siguiente año voy a necesitar 13,750. Pero como yo ya había metido 12,500, solo tengo que meter 1,250. Por eso es lo que me interesa a mí es el cambio, no el absoluto. ¿Sí lo ven? ¿Ah? O sea, aquí yo tuve que meter 12,500. ¿Por qué? Porque no había nada antes. Pero del año 1 al año 2, yo solo metí 1,250. Y del año 2 al año 3 metí 1,375 para poder llegar a los 15,125. Entonces, si yo hago el crecimiento más grande, tengo que meter más dinero. Entonces, muchas veces aquí es donde las empresas se tropiezan y nos empiezan a meter en problemas. ¿Por qué? ¿Qué creen ustedes que me generaría este crecimiento? ¿Por qué van a crecer mis inventarios y por qué van a crecer mis cuentas por cobrar y mis cuentas por pagar? ¿Qué tiene que estar pasando en mi negocio para que eso pase? Más venta. Ajá. Correcto. Mientras más vendo, mientras mi negocio va creciendo, voy a tener que invertir en más inventarios y voy a tener más cuentas por pagar y voy a tener más cuentas por cobrar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que le pasa a las empresas? Que su mismo éxito las ahoga si no tienen contemplado que van a tener que meter esta cantidad de efectivo. Y si yo no estoy viendo mi flujo de caja, nunca lo voy a ver venir. ¿Sí? Entonces, ahí es donde se ahogan las empresas. Una pregunta, ¿ese capital de trabajo puede ser inversión inversión, poner literalmente el capital, o también puede ser no repartir los dividendos y reinvertir en la empresa? Correcto, pero sigue siendo dinero del accionista. Ajá. O sea, al no repartir dividendos, el accionista tomó la decisión de dejar su capital adentro del negocio para financiar esos activos. Ok. O sea, sigue siendo dinero del accionista. Pero no necesariamente quiere decir que hay que meter como más dinero, sino que simplemente no se va a recibir. Depende de la tasa a la que esté creciendo, ¿verdad? O sea, va a depender de cuántas utilidades está recibiendo. O sea, si las utilidades del negocio son mayores a 2,500 o iguales a 2,500, en este ejemplo le alcanzaría. Pero asumamos de que el negocio está creciendo y su utilidad es 1,000, va a tener que meter 1,500 igual, ¿verdad? Porque no le va a alcanzar para cubrir el capital de trabajo. Entonces, muchas empresas, ¿qué es lo que optan? Por un crédito revolvente. Muchas veces se oye mucho eso, ¿verdad? Que las empresas dicen, voy a sacar un crédito para capital de trabajo. Es para esto, ¿sí? Es exactamente para esto. Para financiar esto, ¿sí? Pero el capital de trabajo también tiene el otro lado de la moneda, que es qué pasa cuando las empresas se reducen de tamaño. Los negocios devuelven efectivo. ¿Sí? ¿Ah? ¿Por qué? Porque aquí yo tenía 12,500 invertidos, pero ahora como estoy preveyendo que voy a vender menos, voy a comprar menos inventario. Como voy a vender menos, tengo menos cuentas por cobrar, y como compré menos inventario, tengo menos cuentas por pagar. Entonces los 12,500 que antes tenía invertido es mucho,
Entonces se hace más chiquito y el negocio me devuelve efectivo. ¿Sí? Obviamente esto suena bonito al principio, pero si seguimos esta cadena, eventualmente se vuelve cero y me quedé sin negocio. ¿Va? O sea, el efecto de una caída brusca en ventas me genera a mí, me causa a mí un incremento en cash, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con ese efecto, ¿verdad? Héctor, ¿y cuál es la fórmula de capital de trabajo? La fórmula de capital de trabajo es esta que está escrita aquí. Los inventarios, ¿verdad? Suman capital de trabajo. ¿Por qué? Porque yo los tengo que comprar. Luego, hagamos un ejemplo. Supongamos que vamos a poner una venta relativamente sencilla. Vamos a poner un negocio de venta de Tortrix, ¿sí? Entonces, voy yo y digo yo, bueno, voy a necesitar comprar una caja de Tortrix para poner a la venta. Entonces, digamos que me voy a gastar 10,000 quetzales en Tortrix, ¿sí? Luego, cuando salgo a vender mi producto a la calle, tengo amigos que me dicen, mira, fíjate que no tengo efectivo ahorita, pero te pago mañana. Va, perfecto. Entonces, di crédito. Entonces es dinero que yo tuve que poner. Si no lo pagó el cliente, yo tuve que poner ese pisto. Pero cuando fui a comprar la caja de Tortrix, el proveedor me dijo, mira, no tengas pena, no me lo tenés que pagar hoy, sino que págamelo pasado mañana. Pero solo la mitad. Entonces me financió a mí $5,000, 5,000 quetzales. Entonces al final de cuentas yo tuve que poner los 10,000 de los Tortrix, más los 7,500 que di de fiado. Pero mi proveedor buena onda me perdonó 5,000 de estos 10,000. Entonces realmente eso se resta. Entonces tengo un capital de trabajo de 12,500. Como no había nada antes y mi negocio está empezando, tuve que meter los 12,500 yo, desde cero. ¿Sí? Y así funciona la fórmula de capital de trabajo. Gracias. No sé si alguien tiene alguna duda del capital de trabajo. Probablemente este es de los temas más complicados de entender. ¿No? Entonces, muchas veces que vemos en otros negocios, es raro, pero puede pasar. ¿Qué pasa cuando yo tengo una excelente relación con mis proveedores? ¿Sí? Y me dan el inventario total a cuentas por pagar. Y yo vendo todo en efectivo. No necesito capital de trabajo. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si me dan más fiado todavía? Puedo tener un capital de trabajo negativo. Entonces, vamos a dar un ejemplo. ¿Cómo puede pasar esto? Nosotros en la empresa, mi esposa maneja una empresa de toldos retráctiles, cortinas y sombrías. Y ese negocio, cuando nosotros lo empezamos originalmente, todo lo mandábamos a hacer a Alemania y ya venía ensamblado a Guatemala. Entonces, la negociación que teníamos con el proveedor eran 90 días de crédito. Entonces, imagínense, yo vendía un producto en Guatemala, ¿sí? El cliente me pagaba el 50% anticipado. Yo mandaba a pedir el producto a Alemania. El proveedor lo hacía, lo mandaba a Guatemala, yo lo instalaba al cliente, el cliente me pagaba el otro 50% y un mes después tenía que pagarle yo a mi proveedor, ¿sí? Entonces, entre mi cliente y mi proveedor financié todo el negocio, ¿sí? Yo no tuve que poner ningún centavo, ¿no? Ese es un ejemplo de capital de trabajo negativo. Y Amazon, esa es una de las grandes cosas que ellos tienen. Ellos venden todo cash, pero a todos sus proveedores les paga 30 días después. ¿No? Entonces ellos tienen cero inventario, porque el inventario es del proveedor. ¿Sí? Cuentas por cobrar cero y cuentas por pagar, ahí sí tienen un montón, ¿verdad? Pero al final de cuentas es capital de trabajo negativo. Están financiando de sus proveedores. Héctor, y otra vez, porque yo le hice esta pregunta la vez pasada, ¿eso es lo más sano que uno podría hacer? ¿O depende siempre? O sea, Depende a obviamente qué lo se que usted me refiere cuenta es sano, bien, ¿verdad? pues, o sea, lo que usted me cuenta es así como genial, pero ¿no hay alguna traba ahí o algún...? Sí, que venda el producto, ¿verdad? O sea, podemos hacer el ejercicio, déjenme ver si lo logro hacer rapidito. Aquí en este ejemplo que teníamos aquí.
Entonces, ahorita, como voy a inventar ahorita ahí lo vamos a ver más adelante, voy a poner unos rubros aquí, solo para calcular el capital de trabajo, pero para que podamos jugar con los números. Entonces, digamos que tenemos un periodo promedio de inventario. Digamos que vamos a mantener en bodega 30 días de inventario. ¿Sí? 30 días de inventario. ¿Sí? Esto va a ser nuestro primer ejemplo. Después yo le voy a ofrecer a mis clientes 30 días de crédito. ¿Sí? Y voy a negociar con mis proveedores 15 días de cuentas por pagar. ¿Sí? Esa es mi primera propuesta. Entonces aquí abajito vamos a calcular el capital de trabajo. Entonces vamos a poner inventario, cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Capital de trabajo y cambio capital de trabajo. Ok. Entonces, esta fórmula la van a aprender más adelante, solo la voy a hacer ahorita rápido y no se vayan a hacer bolas aquí. Entonces, inventario es cuentas por costo de venta, por precio de venta, dividido 30. Ahí van a entender de dónde viene esta fórmula después. ¿Sí? Mis cuentas por cobrar van a ser, y ahorita van a ver la lógica de dónde viene. Mis cuentas por cobrar van a ser mis ventas por mi periodo promedio de venta, mi periodo promedio de cobro, lo fijo, dividido 30 días del mes. Y mis cuentas por pagar van a ser mi costo de venta por mi periodo promedio de pago, lo fijo, dividido 30 días del mes. Capital de trabajo va a ser igual a este más este. Menos este. Y en este caso va a ser lo que había antes, que es 0, menos el capital de trabajo de este periodo. ¿Okay? Entonces, para que veamos un poquito la lógica, ¿sí? ¿Qué estoy diciendo? Yo tengo que mantener un mes de inventarios. Entonces, mi inventario es mi costo de venta. Entonces, si ven aquí, yo tengo costo de venta de 37,500, entonces mi inventario es 37,500. Es un mes de costo de ventas. ¿Sí? Mis cuentas por cobrar es un mes, 30 días. Entonces, tengo un mes de ventas en cuentas por cobrar. Y en cuentas por pagar son 15 días, es la mitad de mi inventario, o sea que la mitad de 37,500 es de 8,750. Entonces mi capital de trabajo es inventarios más cuentas por cobrar menos cuentas por pagar, 93,750. ¿Sí? Entonces ahora juguemos con los periodos promedios para ver qué es lo que pasa con el capital de trabajo. Entonces ahorita que ya tengo esto aquí, lo puedo llevar aquí al final, solo jalo. Y ya me calculó mis inventarios para los diferentes periodos dependiendo del crecimiento que estoy teniendo. ¿Okay? Entonces, digamos de que yo voy a hacer como hace Amazon, ¿sí? Voy a tener 0 días de inventario porque no voy a mantener inventario. 0 días de cuentas por pagar, por cobrar, porque voy a cobrar todo en efectivo. Pero a mis proveedores yo les voy a tardar 30 días en pagarles. Entonces eso me genera un capital de trabajo negativo. Es decir, me estoy financiando con mis proveedores. Mis proveedores me están dando 37,500 quetzales de cash este mes. ¿Sí? Obviamente eso es lo máximo, ¿verdad? Porque es dinero que yo no tuve que poner. ¿Verdad? Lo están poniendo mis proveedores. Ahora, como preguntaba Amanda, ¿qué tiene de malo? Que no puede ser todo bueno. Y sí, ¿qué pasa si yo me gasto todo el pisto que entró y después no le puedo pagar a mis proveedores? ¿Verdad? Si yo me gasto todo el dinero y no tengo con qué pagar después esta cuenta por pagar, me estoy metiendo en serios problemas. ¿Verdad? Entonces, ese es uno de los problemas que pueden tener. ¿Sí? Entonces, realmente lo que ustedes, o sea,
lo que ustedes deberían de buscar en sus negocios, obviamente si logran tener cuentas de capital de trabajo negativo es ideal, ¿verdad? Pero es difícil de obtener, ¿verdad? Entonces, ustedes, ¿qué es lo que quieren hacer? Hacerlo chiquitito, ¿sí? Entonces, que por lo menos saber de que el inventario se lo van a financiar sus proveedores, ¿verdad? Pues ahí ya voy 0. Entonces ya puedo darme yo el lujo de decirle a mis clientes, va, pues te doy 30 días de crédito. Y eso sí lo corro yo. ¿Ah? Pero por lo menos mi inventario me lo financió mi proveedor. Obviamente, si logro conseguir mejores términos, mejor para mí. ¿Sí? No sé si eso aclara la duda. Perfecto. Entonces, si quieren, en este mismo ejemplo, les puedo calcular aquí, ya tengo el cambio en capital de trabajo. Digamos que vamos a hacer una inversión en que tenemos, no hay CAPEX, ¿verdad? O sea, ya está invertido o pongamos una inversión de CAPEX como por aquí. ¿Sí? Entonces, mi flujo de caja libre va a ser NOPAT más depreciación menos CAPEX menos cambio en capital de trabajo. Esto es free cash flow. ¿Sí? Entonces mi NOPAT va a ser igual al EBIT por 1 menos tax, depreciación, ya la tengo arriba, son 1500. CAPEX va a ser igual a lo que esté en esta fila. Cambio de capital de trabajo, ya lo calculé aquí arriba. Y entonces, ¿qué es lo que a mí me gusta hacer? Yo pongo todos los que son salidas de efectivo en negativo y todos los que son entradas de efectivo en positivo. Entonces aquí ya solo puedo sumar, ¿verdad? Entonces podemos ver que esta empresa, por culpa del capital de trabajo, tiene flujos de caja negativos. Aunque tenemos utilidad neta positiva en todos los periodos. Entonces, por eso es que el flujo de caja es importantísimo tenerlo a la vista. ¿Tienen alguna duda o algo que les pueda aclarar de cómo hice ese cálculo? Sí, aquí es importante ver de que la empresa tiene utilidad neta. ¿Sí? Pero realmente pierden dinero porque no están generando flujos de caja libre. Solo donde sacaste lo del NOPAT para verlo Ajá. ahí, ¿no? Es la utilidad operativa o el EBIT después de impuestos, ¿verdad? Como los impuestos son el 25%, o sea, hay dos formas de hacerlo, ¿verdad? O sea, el NOPAT lo puedes calcular EBIT, le resto impuestos, ¿verdad? Que sería en este caso igual a 3,000. Los impuestos de 3,000 es esto por 0.25, que lo tengo aquí arriba. Y entonces hago la resta, ¿sí? Es una forma de hacerlo. O la otra forma de hacerlo es, lo hago todo dentro de la misma celda, solo me ahorro tiempo. Es el EBIT por el 75%, ¿verdad? Porque el 25% es impuestos, entonces el 75% es lo que me queda,
¿verdad? O sea, este 2.225 es el 75% del EBIT, porque yo le estoy quitando el 25%. Entonces simplemente hago 1 menos la tasa impositiva. Me da el mismo número, ¿verdad? O sea, este es igual a este. O sea, es la misma forma de llegar al mismo, o sea, es 2 caminos para llegar al mismo lugar. Víctor, ¿cómo calculo el CAPEX? El CAPEX son las inversiones en activos fijos que tenga que hacer la empresa. Sí, en este caso yo me lo inventé, ¿va? O sea, la empresa va a invertir 10,000 quetzales, pero realmente ustedes deberían de tener un presupuesto de inversiones, es decir, deberías de poder de saber, ok, entonces el otro año voy a tener que comprar 2 paneles más porque crecieron mis ventas y no me doy abasto con la cantidad de paneles que tengo ahorita. O la máquina que tengo ya no se da abasto, entonces tengo que crecer capacidad. O la máquina que tengo ya está muy viejita y tengo que comprar una nueva. Cualquiera de esas, ¿verdad? La verdad que este curso no es un curso de proyecciones, ¿verdad? O sea, no espero poder enseñarles cómo proyectar, ¿verdad? Es bastante complicado llegar a proyectar, eso va más hacia el lado de evaluación de proyectos, sino que en este curso vamos a ver más cómo interpretar todo esto que está saliendo de aquí. La idea es que ustedes puedan preguntarle a alguien, les elabore esto y ustedes entiendan qué es lo que les están dando. Ok. No sé si alguien tiene alguna otra duda del flujo de caja libre, de los free cash flow, del estado de flujo de efectivo, de algo que hemos visto el día de hoy, o algo que no les haya quedado claro de lo anterior, o cómo se conjuega o cómo se ve. Aquí les tengo otro ejemplo. Y en los flujos de caja, las depreciaciones, las prestaciones de personal, esas hay que incluirlas, igual ahí vamos, ¿no? El pasivo laboral y eso. Ajá. Realmente no entra en el flujo de caja libre. Porque no son salidas de efectivo, son provisiones. O sea, se volverían flujo de caja en el momento que los pagues. Sí, pues, al momento de pagarlo. Ajá. Sí, porque esto no estás provisionando. O sea, ahí lo podrías hacer si vos ya sabes de que vas a tener esa salida, ¿verdad? Entonces, ese es un gasto, por eso sería un gasto operativo o administrativo, que vos sabes, por ejemplo, este año voy a tener que liquidar a tantas personas. Entonces, aquí tu gasto sería 30, ¿sí? Entonces, sí, va a estar contemplado en el flujo de caja, pero está contemplado en tu presupuesto financiero. O sea, realmente las empresas deberían de tener 3 presupuestos partidos del flujo efectivo. Un presupuesto operativo, un presupuesto de inversiones y un presupuesto de financiamiento. Ok. Entonces aquí les tenía un ejemplo. Estas son 2 empresas, ¿verdad? Son datos de empresas públicas. Tenemos la diferencia entre el flujo de caja libre y la utilidad neta. Para que vean, esto es Apple, realmente. Son los estados financieros de Apple. Aquí tienen la utilidad neta de Apple y aquí tienen el free cash flow de Apple, para que vean que sí hay una gran diferencia. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a muchas empresas? Como más o menos lo que preguntaba Amanda, ¿verdad? O sea, ¿qué pasa si yo tomo una decisión de repartir dividendos basado en este monto sin conocer este monto? Me puedo quedar sin efectivo para poder financiar mis operaciones y ir pagando mi fogata sin querer. Entonces, si no tienen ninguna otra duda, yo les voy a mandar este Excel para que lo tengan y puedan jugar con él y vean cómo hice los cálculos de lo de que es periodo primero de inventario, cobro y pago. No se estresen mucho, lo vamos a ver ahorita que veamos las razones financieras, vamos a ver no tanto cómo me sirven para proyectar, porque esto es tema de proyección, pero sí vamos a aprender a cómo calculan estos periodos para sus empresas. Vamos a saber cuánto inventario mantienen, saber cuántos días de cuentas por cobrar mantienen y cuántos días de cuentas por pagar mantienen.
Entonces, si no tienen ninguna otra duda, con eso concluimos el día de hoy. Igual yo les voy a mandar, como les mencioné, los slides. Les voy a mandar todos los Exceles que vimos hoy para que ustedes los tengan y puedan jugar con ellos. Y les envío la grabación una vez ya la tenga lista en el canal de YouTube.